Levítico 12. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 veces, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Entonces estamos viendo estas leyes que eran ceremoniales de purificación después del parto, ¿no? Y aquí está dando la instrucción que cuando una mujer dé a luz un varón, va a ser considerada inmunda 7 días. Ahora, considerarse inmundo no es que la mujer esté en pecado, que sea un pecado tener un hijo. No. Es más que nada una purificación ceremonial, ¿sí? Una purificación ceremonial no es por impureza moral, sino es por impureza ceremonial, que es diferente. Y aquí daba esta instrucción, y en el 8º día se tenía que circuncidar al niño. El primer capítulo que nos habla de la circuncisión es el capítulo 17 de Génesis. Entonces, si alguien quisiera volver a recordar, pues recomiendo leer ese capítulo de Génesis 17, pero a grandes rasgos la circuncisión era una señal del pacto, era una señal, no era el pacto en sí mismo, era una señal de Cristo. Realmente el cumplimiento de la circuncisión fue Cristo, porque la circuncisión era sangrienta, ¿sí? Donde el prepucio era cortado, Cristo fue cortado, Cristo derramó su sangre. Entonces la circuncisión nos hablaba del sacrificio de Cristo y se cumplió en él. Ahora, el número 8 tiene un significado en la palabra de Dios, significa reinicio. Por ejemplo, Jesucristo resucitó al tercer día, o sea, en domingo, que se considera el primer día de la semana, donde reiniciamos una semana. ¿Y por qué 8? Porque si el sábado es el 7º día, el domingo lo podemos ver como el primer día de una nueva semana o como el día 8, ¿no? También cuando Dios mandó el diluvio y comenzó un nuevo mundo después del diluvio, lo comenzó con 8 personas. Entonces habla de la nueva vida que tenemos en Cristo. Sí, es como un reinicio para nosotros, un nuevo comienzo a través del sacrificio de Cristo. Entonces, la circuncisión era una señal, aparte de que hay mucha evidencia científica de que la circuncisión es algo positivo, de salud para los varones, ¿no? Y aunque en aquel tiempo, algo interesante, no se habían hecho estudios científicos como los tenemos hoy se sabe que el 8º día es el mejor día para la circuncisión, porque es el pico de producción de vitamina K, que es fundamental para la coagulación de la sangre. Entonces, antes del día 8º, el bebé podrá tener problemas de coagulación. Y después del día 8º, entre más días pasen, es mucho más doloroso la circuncisión. Entonces, ¿cómo vemos la sabiduría de Dios? Que hoy gente que no es judía sí practica la circuncisión porque es algo positivo, ¿no? Y vemos como una confirmación entre muchas de que esto es la palabra de Dios y la sabiduría de Dios en esto. Pero lo más importante obviamente es el significado espiritual que nos habla de Cristo. Entonces, versículo 4 dice: mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Por ejemplo, si la mujer era esposa de un sacerdote, recordemos que había ciertos sacrificios donde el sacerdote podía comer esa comida con su familia, pero la comida que era usada en el sacrificio se consideraba santa, entonces ella no podía participar de todo esto, ¿no? Y dice: y si diere, versículo 5, a luz a una hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Entonces, cuando era varón, se purificaba un total de 40 días. Y cuando era niña, se duplicaba a 80, ¿no? Y es en muchas culturas todavía la mujer guarda esos 40 días, ¿no? Después de dar a luz. Y vemos la sabiduría de Dios. Repito, este ritual o esta ceremonia
es bien importante entender que no se hacía porque fuera el nacimiento de un niño algo inmoral. No era una purificación de pecado, sino era una purificación ceremonial. ¿Por qué? Porque el parto se relaciona con la sangre y la sangre nos habla de la vida. La palabra de Dios enseña que la vida está en la sangre. Entonces, cuando hay menstruación, por ejemplo, cuando hay un parto, hay pérdida de sangre, ¿sí? Hay pérdida de sangre. Entonces, la sangre es sagrada. Cristo dio su sangre, dio su vida. Cuando alguien pierde mucha sangre, hay un peligro de muerte. Entonces, este ritual es para dar el valor a la sangre. La sangre es sagrada, el valor a la vida, ¿no? Era un tiempo para meditar en las consecuencias del pecado, ¿no? Porque también en Génesis 3 Dios dijo que la mujer daría a luz con dolores, o sea, la mujer sufre cuando, independientemente de qué tipo de parto tenga, es un sufrimiento y hay sangre y tiene que haber un periodo de recuperación. Todo esto, todas esas dificultades son producto o son consecuencia del pecado. Entonces, esta ceremonia de alguna forma y este tiempo que se daba era un tiempo para reflexionar en eso que sucedió en Génesis 3, ¿no? Así como en Génesis 1, Dios bendijo a su creación y les dijo fructificad y multiplicaos. O sea, el hecho de poder dar vida es una bendición de Dios, ¿no? En el capítulo 1. Pero también hay otra contraparte en el capítulo 3, que la mujer daría luz con dolores. Y también en el capítulo 3 entendemos que a partir del pecado, todo ser que viene a este mundo nace en pecado. Vamos a ver Salmo 51, 5, dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, alguien se puede preguntar, ¿por qué para el hombre eran un total de 40 días de purificación si nacía varón? Pero si nacía niña, se duplicaba a 80. Y esta diferencia no tiene nada que ver con que la mujer o el hombre sean diferentes en el sentido de valor, o sea, no es uno inferior al otro, no tiene nada que ver con inferioridad, no tiene nada que ver con que uno sea más malo o más bueno, absolutamente no tiene nada que ver con eso. No tiene la diferencia. Yo creo que la primer razón o la más relevante que podríamos decir de esa diferencia es lo que estamos leyendo. En pecado me concibió mi madre. Desde que nacía una niña, se sabía que esa niña iba a engendrar e iba a concebir a niños pecadores, a otros niños y niñas pecadores. Iba a llevar en su vientre otros pecadores, ¿no? Entonces se duplicaba ese tiempo. Ahora, este tiempo era como lo que hoy en muchas empresas o en muchos trabajos se le llama licencia de maternidad, que los países que más días le dan, pues son países que a las mujeres les gusta más esos días, les gusta más esos países, les gustaría tener esas prestaciones de darles más tiempo de maternidad, ¿no? Y Dios aquí lo está dando, no solamente, repito, para sentar un precedente de la importancia de la sangre, que es sagrada la vida, y Jesucristo puso su sangre por nosotros, sino también la razón era el cuidado y proteger a la mujer. ¿Por qué? Porque este tiempo para la mujer era un tiempo de descanso,
de alguna manera. Era un tiempo, como les digo, como lo que hoy se llama licencia de maternidad, donde ella estaba más protegida, más cuidada. Aparte de que la mujer cuando acaba de dar a luz necesita recuperarse, su sistema inmunológico tiene que volver a arrancar porque todo su cuerpo estuvo enfocado a la maternidad y al parto y le toma tiempo otra vez establecerse y puede ser más susceptible a bacterias, ¿no? Cuando la gente las visita, cosas que la pueden enfermar ahí al bebé. Entonces era una protección durante ese tiempo, que era un tiempo de más delicado para su salud, tanto de ella como el bebé. Era una protección de Dios, era un descanso y era un tiempo en que Dios le permitía a la mamá tener apego con ese bebé que había nacido, ¿no? Que es importante ese apego del bebé, que si hubiera las cosas ordinarias y más visita y más movimiento, no se daría el apego que Dios quería. Entonces realmente tenemos que entender que era un cuidado de Dios para esa mamá y para ese bebé, sea niño o niña que veía en este mundo, y también por otra parte recordarnos la importancia de la sangre que es sagrada, que Cristo vino a dar su sangre por nosotros, recordarnos que todas las dificultades que la mujer experimentaba perdiendo esa sangre era una consecuencia del pecado, y esos 40 días eran 40 días de reflexión. En la Biblia 40 está ligado a prueba, ¿no? Jesús estuvo en el desierto 40 días, Moisés estuvo en la presencia de Dios en el Sinaí 40 días, Noé en el arca, el diluvio fueron 40 días. Entonces esos 40 días que estaba la mujer ahí era un tiempo de trato con Dios, era un tiempo también de comunión con Dios, de reflexión, de meditación en esa nueva vida, ¿no? En ese ser pecador que había dado a luz y que necesitaba ese pecador también la salvación, ¿no? No se trata nada más de tener hijos y como animalitos, que pues cualquier animalito que tiene cachorritos pues los cuida y los amamanta, ¿no? Pero acá son vidas, los hombres y mujeres son vidas eternas que van al cielo o van al infierno. Entonces merece meditación de los padres, de la madre, y todo esto tenía múltiples funciones, ¿no? En el caso de ser niña, pues era como todavía duplicaba ese tiempo de meditación, y la única realmente diferencia que a lo mejor podríamos mencionar, porque Dios no da mucha explicación acerca de esto, es lo que estamos leyendo. En pecado me concibió mi madre, ¿no? Que esa niña se sabía ya desde que era niña que ella iba a dar a luz pecadores, ¿no? Y llevaba a mayor reflexión, pero absolutamente tiene nada que ver con la inferioridad o superioridad de ninguno, sino que era un tiempo de reflexión. Vamos a regresar a Levítico, capítulo 12. Cuando los días de su purificación fueran cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para el que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces, la finalización o el fin de este ritual de purificación terminaba con un sacrificio, donde el sacrificio nos habla de Cristo. Cuando eran pobres, no tenían los recursos. En lugar de ofrendar corderos, se les daba oportunidad de palominos o tórtolas, que eran mucho más accesibles, ¿no? Y el sacrificio nos habla de Cristo. Saber que esa nueva vida que habían engendrado era una vida pecadora, era una vida con una naturaleza, con tendencia al mal, porque así lo dice la palabra de Dios. Enseña que todos los que hemos nacido en esta tierra nacemos con una naturaleza que tiende al pecado. Entonces, el traer sus sacrificios pues hablaba de que todo ser humano que nace en esta tierra necesita el perdón de Cristo, necesita la salvación que solamente Cristo puede dar. Y
vamos a recordar, vamos a ver en Lucas que aún María, la madre de nuestro Señor Jesús, cumplió con esta ley que está establecida en Levítico 12. Vamos rápidamente al libro de Lucas, capítulo 2, vamos desde el 21, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Aquí vemos que se circuncidó como Dios lo había mandado. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. O sea, lo que ofreció María, lo que ofrecieron ellos, fueron 2 tórtolas o 2 palominos. ¿De qué nos habla esto? Que Jesús nació en una familia muy pobre. Imagínense, siendo Dios el dueño de todo, es dueño de todo, o sea, no, todo lo tiene, se hizo hombre y nació en un hogar pobre, pero aún es interesante que Jesús no fue concebido en pecado. Es el único ser que ha nacido en este mundo. Es el único ser que ha nacido, porque Adán y Eva no nacieron, fueron creados. Fue el único ser, ha sido el único ser que ha nacido en este mundo sin pecado. Pero aún así cumplió con la ley, ¿no? Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Pero vino a cumplirla para que nosotros fuésemos libres, ¿no? Ya no estamos bajo la ley. Vamos a ver Hebreos 10:10. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces, el Señor, su sacrificio fue perfecto. Jesucristo cumplió la ley, porque desde aquí vemos: y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecho una vez para siempre. O sea, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, vino a cumplir la ley. Y lo vemos desde su nacimiento, que María cumplió con la ley, con la purificación, a pesar de que Jesús fue el único ser viviente que no nació en pecado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dice que en esa voluntad somos santificados. O sea, nosotros ya no se nos piden estos ritos de purificación, porque ya hemos sido santificados en Cristo. Antes sí, porque nos hablaba de Cristo, de la necesidad de salvación, de la necesidad de ser salvos y purificados por la obra de Cristo, ¿no? Pero habiendo cumplido el Señor, nosotros ahora necesitamos no ser purificados como este tipo de purificación que habla Levítico 12, sino purificados por Él, purificados espiritualmente. No nos aplican más estas leyes, estos rituales de purificación, sino a lo que nos llama Dios es a santificación. Vamos a ver otras citas, 2 citas nada más. Gálatas 3:28. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. A ver, déjenme ver. Porque somos uno en Cristo. Y vamos a ver otra cita. Colosenses 2. (16 y 17).
Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿no? Entonces, ahora nosotros estamos en Cristo, ya no hay acepción, ya no hay diferencia, sino que en Cristo estamos en una nueva vida, y en Colosenses entendemos que todas estas cosas, todos esos rituales que se nos hablan, eran sombra de lo que iba a venir, o sea, sombra de lo que Cristo vino a hacer a través de su sacrificio. Y ahora la única forma en la que lo podemos aplicar es permitir que su sangre y la nueva vida de Cristo y el Espíritu Santo nos purifiquen por completo. Y vamos a terminar con un versículo nada más. Vamos a 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de este ritual? Pues que todo pecador que nace, todo bebé que viene a este mundo es pecador, necesita ser salvo, que la sangre es sagrada delante de Dios, que Dios protegía al bebé y a la madre, y que hoy las licencias de maternidad, realmente el origen y el que tuvo la idea es Dios, y que aunque nosotros ya no se nos llama a esto, porque ya no hay diferencias en los que estamos en Cristo, y todo esto era sombra de lo que iba a venir, sí se nos habla y se nos manda a limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu, y que perfeccionemos la santidad en el temor del Señor. Así que este capítulo aplica para hombres y mujeres, porque a final de cuentas nos recuerda nuestra necesidad o el mandato de Dios de vivir en mayor santidad delante de Él en todas las áreas de nuestra vida.